Elaboración de las unidades didácticas en FP. Para la elaboración de las unidades didácticas, lo primero será consultar nuestra convocatoria de oposiciones, para determinar el número que debemos programar, la terminología que vamos a utilizar, el tipo de letra, el espaciado, etc. Normalmente tendremos que condensar en un par de folios cada las unidades didácticas que programemos. Para este curso, vamos a suponer que debemos programar 12 sesiones, y que vamos a utilizar 2 folios para cada una de ellas. Si el total de folios que podemos utilizar están en función tanto del número que podemos utilizar en la programación didáctica, como en las unidades, debemos hacer la resta para establecer el máximo de cada parte. Por ejemplo, suponiendo que se trata de unas oposiciones de reposición normales, un número habitual podrían ser 60 folios totales con 12 unidades didácticas. En este caso tendremos 36 páginas para la programación didáctica y 24 para las unidades. Si tuviésemos que programar 15 unidades, tendríamos solo 30 y 30. Como puede verse, no es muy viable utilizar más de 2 folios por unidad, aunque reitero, que eso dependerá siempre de la convocatoria de oposición. Creación de una plantilla. El primer paso en la elaboración de nuestras unidades didácticas consistirá en crear una plantilla, utilizando tablas, formas, columnas o los elementos que consideremos con tal de distribuir el espacio del folio y aprovechar el máximo posible. En la web de Abacus.NET encontrarás varios modelos de plantillas. Ahora bien, ¿cuáles deben ser los contenidos que deben contener dichas plantillas? El contenido de la unidad didáctica puede venir determinado por disposiciones de tu comunidad autónoma, además de por la orden de oposiciones, por lo que es importante consultar las leyes al respecto. Básicamente, las plantillas que vamos a desarrollar en el presente tema se adaptan bastante bien a toda la normativa al respecto, pero siempre será importante ajustarla a las peculiaridades regionales. Apartados de la plantilla. En el espacio equivalente a las 2 primeras líneas, debemos establecer el número de unidad, el nombre, la temporalidad, el número de sesiones y el trimestre en el que se ubicará. En el siguiente medio folio como máximo, debemos establecer los contenidos y los objetivos didácticos, la relación con los criterios de evaluación concretos, y el peso o porcentaje de cada criterio de evaluación. Además estableceremos los objetivos generales del ciclo formativo relacionados con la unidad, así como las competencias profesionales, personales y sociales. Se trata en general, de establecer una justificación de la unidad, delimitar su ámbito y aclarar cuáles son los elementos curriculares que comprende. Exposición del primer apartado. En la exposición de la unidad, debemos situar la unidad didáctica en relación con el resto de unidades. Es importante que memoricemos en el tiempo previo a la exposición cuáles son los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje, aunque podemos simplemente citar las letras que los referencian, al igual que las competencias profesionales, personales y sociales y los objetivos generales. Además, debemos escribir en la pizarra tanto el nombre y número de la unidad como el número de sesiones que comprende. También es importante que justifiquemos el orden de dicha unidad, exponiendo que se supone que llevamos visto, el contexto temporal de la unidad, por qué esos contenidos en dicho momento y no antes ni después, y, explicando la conveniencia de dicha unidad didáctica. Actividades. El siguiente apartado tendrá una extensión de una página aproximadamente, aunque en la exposición ocupará aproximadamente de un 70 a un 80% del tiempo. Esto implica que, si la exposición es de 30 minutos, aproximadamente 20 minutos los ocuparemos en esta sección. En este apartado debemos tratar todas las actividades previstas en la programación didáctica, incluyendo 1. Actividades introductorias y diagnósticas. 2. Actividades de desarrollo. 3. Actividades de síntesis. 4. Actividades de refuerzo y ampliación. 5. Actividades de evaluación. 6. Actividades de los planes y proyectos educativos. En el apartado de actividades de enseñanza, en el curso de Abacus.NET, podrás encontrar numerosos ejemplos de cada una de estos tipos de actividades, aunque, por supuesto, lo mejor es que utilices las tuyas propias. Actividades en la exposición.
Estas actividades deben estar estructuradas por sesión, y lo que haremos en la pizarra durante la exposición será ir explicando sesión por sesión todas y cada una de las actividades que proponemos, dando detalles de su funcionamiento, objetivos, desarrollo y evaluación. Las actividades que escojamos deben utilizar metodologías novedosas, utilizar aprendizaje basado en proyectos, actividades grupales, actividades de investigación, metodologías de clase invertida, etc. En general, debemos promover la colaboración y el aprendizaje significativo, utilizando las metodologías que veíamos en el apartado correspondiente del curso de Abacus CNT. Además, para cada actividad debemos indicar el tipo de metodología, la duración, el tipo de agrupamiento y todos los datos que nos quepan en el espacio destinado a dicha actividad. Para no perderte, te sugiero que sigas las plantillas que encontrarás en nuestra actividades comodín. Por un lado, desarrollar actividades distintas y diferenciadas para cada sesión durante todo el año es un trabajo complejo. Por otro lado, si en cada sesión disponemos alguna actividad con una metodología novedosa y distinta, no vamos a poder abarcarlo todo. Por estos motivos, habrá actividades que se repitan de una unidad didáctica a otra, aunque procuraremos disfrazarlas. Son lo que podríamos llamar actividades comodín. De esta forma, sea cual sea la unidad que tengamos que exponer, nos garantizamos que la variación de una a otra va a ser más de contenido que de metodología, y nos vamos a ahorrar depender completamente de nuestra memoria al exponer. Pongamos un ejemplo de esto. Como actividad introductoria, podemos ir alternando entre lluvia de ideas y el visionado de algún vídeo. Como actividades de desarrollo podemos tener siempre alguna actividad que consista en algún tipo de investigación mapa del tesoro, otra actividad que se realice en el taller, un cuaderno de trabajo, etc. Además, es buena idea mantener un proyecto durante varias unidades, quizás durante todas las unidades del trimestre, de forma que solo tengamos que plantear 3 proyectos para el curso. Lo mismo ocurriría con las actividades de síntesis o cierre, las de refuerzo y las de ampliación. Las actividades de planes y proyectos, por otro lado, deben estar preestablecidas dependiendo del calendario, por lo que estas sí debemos memorizarlas para la exposición. Otra posibilidad sería desarrollar alguna situación de aprendizaje que podamos distribuir a lo largo de varias sesiones. De esta forma, en el apartado de actividades de desarrollo, vamos a tener cubierta una parte significativa, aunque esto implicaría desarrollar una situación de aprendizaje distinta casi para cada unidad didáctica. Otro aspecto a considerar sería explicar las adaptaciones que realicemos para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Podemos reservarnos este apartado para la evaluación, pero conviene hacer alguna referencia durante la exposición de las sesiones y las actividades que tengamos en ellas. Evaluación. En la evaluación es importante señalar que se evaluará tanto la adquisición de conocimientos del alumnado, como el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, también debemos tener en cuenta las medidas de atención a la diversidad que adoptemos. Más allá de esto, las técnicas e instrumentos utilizados para la evaluación deben comprender algunos o todos los trabajos realizados en clase, sean el tipo de actividad que sea, además de algunos instrumentos específicos tales como pruebas de conocimiento, pruebas prácticas, etc. Cada criterio de evaluación va a ser evaluado en un porcentaje por cada instrumento, pudiendo utilizarse varios instrumentos para un solo criterio, y asimismo un instrumento podría tener peso en varios criterios. Exposición de la evaluación. En la exposición didáctica, al llegar al apartado de evaluación, debemos hacer en pizarra una tabla indicando para cada criterio de evaluación el porcentaje que aplicamos con cada instrumento, y hacer ver cómo cuadran los porcentajes aplicados. Bibliografía y otros recursos. En el apartado de bibliografía debemos citar al menos algún libro que sigamos en clase, además de uno o más libros de ampliación relacionados con la unidad didáctica. Podemos citar también que utilizamos nuestros propios apuntes. Debemos incluir también algunos recursos online, así como el material de clase utilizado, en especial el relacionado con nuevas tecnologías o instrumental específico. Durante la exposición es importante que escribamos en la pizarra 2 de los libros citados para que quede constancia. Cierre de la exposición. Durante el cierre de la exposición, podemos repasar durante unos segundos todo lo que tenemos en la pizarra,
revisando que hayamos incluido y escrito todos los puntos que debemos, además de aquellos que se nos pida en la convocatoria o que sepamos que se encuentran detallados en los criterios del tribunal. Además, podemos revisarlos en voz alta, a modo de resumen. De esta forma el tribunal también será consciente de que está todo. Si algún punto se nos ha pasado de largo, es el momento de incluirlo con total confianza. Debemos tener presente que el tribunal también es profesorado, y por tanto ya saben que es común que esto ocurra. Nuestra actitud positiva al no obviar y revisar lo explicado también contará. Por último y para finalizar, podemos cerrar la exposición con el mismo argumento de apertura, concluyendo, o bien citando algún autor relacionado, anécdota de clase o algún hecho relevante relacionado con la unidad. Lo normal al finalizar será abrir un ciclo de preguntas, en el que se nos da la oportunidad de aclarar cualquier aspecto relacionado con las actividades, la unidad, la gestión de clase, etc. Debemos abrir dicho ciclo nosotros, diciendo que ya hemos terminado y sugiriendo que nos pregunten lo que deseen.